Corriendo entre montañas desde 1994. Conectando con la historia de Medellín. Construyendo comunidad runner en Colombia. Corriendo Juntos, el podcast de Maratón Medellín. Presentado por Centro Clínico Sicor, Conecti y Alcaldía de Medellín. Hola, ¿cómo están? Este es el podcast Corriendo Juntos de Maratón Medellín y Telemedellín, donde hacemos un recorrido cronológico a través de los 30 años de la historia de la carrera, entrevistando a atletas élite, atletas aficionados y personas de la organización que han marcado y construido la historia de la carrera. El día de hoy nos acompaña Jason Suárez Bocanegra, ganador 2 veces de la Maratón Medellín en el 2022 y 2023 y actual récord nacional de maratón con 2 horas 10:51. Agradecimiento especial a Conecti y al Centro Clínico Sicor. Jason, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Agradecido obviamente por la invitación. Y sí, bueno, este año preparándonos para asumir de la mejor manera lo que será la Maratón de Medellín nuevamente. Jason, contanos un poquito de tu fecha y lugar de nacimiento. Bueno, yo nací el 21 de marzo del 91 en el Líbano, Tolima, muy cerca al Nevado del Ruiz. Así que bueno, ahí ya me trasladé a vivir a Bogotá un tiempo y actualmente vivo en Antioquia, en La Ceja. ¿A qué altura está el Líbano? Que uno generalmente cree que es caliente, pero no. Sí, bueno, está a 1500. El Líbano es algo como sorprendente porque si a media hora venimos hacia la parte de Armero, bajamos casi a 600 metros, 700, y a media hora más arriba vamos a Murillo, que está a 3000 metros. Entonces creo que el Líbano tiene un piso térmico bastante importante, 1500, 1400 más o menos. ¿Y cómo empezaste a correr? ¿En qué momento se dieron esos primeros pasos en el atletismo en el Líbano? Bueno, sí, creo que yo inicié jugando fútbol, pero después, como más o menos en los 16 años, un profesor como que de atletismo vio esas capacidades haciendo como el famoso test de Cooper. Y ya pues de ahí como que me fui formando, encontré pues obviamente también en el deporte como una salida a muchos factores en los cuales pues obviamente me permitía salir adelante. La parte de la educación fue una de las más importantes y creo que el máximo motor como para decir que ese era como el camino, y bueno, ya después el camino se fue contando así solo. ¿Se acuerda cuánto hizo en ese test de Cooper o no? No, yo recuerdo que intentaba hacer, era 9 minutos, creo. 12 e intentaba más o menos hacer lo que eran 9 vueltas aproximadamente. Entonces como que era como un reto ahí dentro de lo que hacíamos. Ya era pues un tiempo bastante respetado pues a nivel de escuela o pues de colegio. Pero aún así, pues a nivel nacional todavía tenía que tener una formación y eso fue lo que fui logrando de ahí para allá. Pero creo que fue un gran inicio dentro de lo que de lo entre que hacía era que jugaba fútbol. Entonces como que mi formación también estuvo muy enfocada en hacer partes de querer ser futbolista. No se pudo, pero bueno, sí fui atleta. ¿Y de qué jugaba? Jugaba de volante 6. En un momento intenté como dar los pinos para ser atleta, futbolista profesional, y ya como que mi primo que sí alcanzó a jugar profesional, como que me mostró el camino que decía como que no era así de fácil como yo pensaba. Así que bueno, tomé creo que la mejor decisión hoy en día que creo que pude haber tomado, y era como haber dejado el fútbol a un lado, una pasión que hoy en día pues obviamente a todos nos tiene ahí, mucho más hoy en día jugando la selección y como está jugando de bien. Pero bueno, creo que eso es un sueño que pasó de niño y aún lo sigo viviendo, pero ya desde otro punto. Creo que todo niño colombiano tuvo ese sueño en algún momento de ser futbolista profesional. Sí, claro. Bueno, pasa también que es como el sueño de los kenianos, ¿no? Que a veces vemos como que por qué los kenianos son tan buenos, y creo que el keniano, el deporte insignia es el atletismo. Entonces desde muy niños lo que ven es atletas y quieren ser atletas. Nosotros lo que vemos es futbolista, entonces queremos ser futbolistas. Entonces creo que la formación es muy diferente. Yo me inicié a los 16 años, conozco muchos atletas élites kenianos que se formaron desde que eran niños, desde que iban a su escuela y veían pasar a los grandes referentes y salían a correr detrás de ellos. Hoy en día se ve. Entonces, bueno, creo que un claro ejemplo es lo que uno ve desde su juventud. Sí, esos referentes creo que son súper importantes para desarrollar el deporte
Y de ahí la importancia que figuras como vos, que representativas en el atletismo en Colombia, pues también inspiren a las siguientes generaciones. Sí, creo que es bastante importante eso. Creo que hoy en día también todo lo que hacen dentro de las carreras es bastante enriquecedor para todo lo que se está haciendo con las formaciones, con escuelas de formación, donde pues no es solo simplemente la carrera y ya, ¿sí? Sino que hacen estos espacios para poder mostrar y compartir un poco lo que ha sido la experiencia, lo que ha sido el proceso dentro de un atleta para llegar al alto rendimiento. No es fácil como muchos de los deportes, y creo que todos los deportes de cierta manera tienen su necesidad, pero que también hay que mostrarle al mundo que el deporte en alto rendimiento es muy bueno, es muy rentable, aparte también que las marcas hoy en día se pueden vincular y hacer una parte fundamental dentro del proceso del deportista. Entonces como que hoy en día la tecnología se presta para eso, las redes sociales, y es muy chévere pues obviamente que desde Maratón Medellín puedan hacer esos espacios. Lo mismo también por ejemplo para Telemedellín que hace que esto sea posible. Y es eso, y me parece que es algo muy genial para poderle mostrar a los niños y jóvenes que este es como un camino opcional, ¿no? Corriendo Juntos, el podcast de Maratón Medellín. ¿Vas a correr una maratón? ¿Sabes si estás en forma para hacerlo o si tienes algún riesgo? Realiza tu prueba de esfuerzo en el Centro Clínico Sicor y recibe acompañamiento de especialistas. Agenda tu cita al WhatsApp 310-503-7489. Presenta tu inscripción a la Maratón Medellín y recibe un 10% de descuento. Pero espere que nos adelantamos un poquito, devolvámonos otra vez a ese contexto familiar. ¿A qué se dedicaban tus padres y cómo era ese contexto del hogar? ¿Tenés hermanos? ¿Cómo era tu casa en el Líbano? Bueno, sí. Mi familia está conformada por 4 hermanos. Uno de ellos falleció a los 16 años. Y mis papás eran campesinos. Mi papá labró la tierra durante toda su vida. Hoy en día todavía lo hace. Mi mamá también, obviamente, ama de casa. Creo que una de las labores más difíciles que hay en el momento. A veces, por ejemplo, mi esposa está haciendo las cosas de la casa y yo como que ayudas con esto y uno intenta y yo lo hago, pero procuro y es demasiadamente difícil. Entonces creo que son esas cosas que uno a veces no tenía ese valor y hoy en día se lo da. Y bueno, desde ahí mis papás nunca entendieron qué era el deporte. Creo que cuando yo empecé a jugar fútbol, mi papá nunca quería que yo jugara fútbol. Decía que pues mi manera como yo me tendría que ganar la vida era cogiendo café o trabajando en el campo. Obviamente algo que era demasiadamente difícil y es difícil. Pero pues tampoco me veía por ahí, así que ya fueron diferentes personas que llegaron a mi vida, cambiaron mi vida, me mostraron que la posibilidad estaba ahí. Y bueno, hasta ya cuando mis papás vieron como resultados en el atletismo, ni siquiera en el fútbol, cuando pasé al atletismo, cuando mi papá vio que yo gané mi primera carrera, que salí por televisión, que salí en un periódico, tal vez entendió que ese era el momento de que realmente iba a pasar algo con Jason. Hoy en día se sienten súper orgullosos, viven en otro país, pero siempre están súper pendientes. Si tienen la oportunidad van y ven las carreras, se ponen nerviosos mucho más que yo. Pero creo que fue un trabajo también de Jason de irles mostrando a ellos que esta era una posibilidad de vida, que Jason hoy en día se gana la vida corriendo y que también le ha cambiado la vida a toda mi familia, porque hoy en día toda mi familia en general, no solo mis papás, mis hermanos, sino tíos, abuelos, piensan y disfrutan el atletismo como propio, como que va a jugar la selección Colombia hoy y saben que Jason va a correr y hay que levantarse a las 4 de la mañana, todos se levantan a las 4 de la mañana a ver la carrera. Entonces eso para mí es súper motivante y mucho más, creo que para mi hija, para mis sobrinos, no sé si algún día tenga nietos, por lo menos poderles contar que en el atletismo, por ejemplo, marqué una historia que sea grande o sea pequeña, pero por lo menos voy a poder contar algo. No, yo creo que ya es muy grande. Todavía te queda carrera, pero ya es muy grande. Más que todo con un récord nacional que no es mucha gente que puede decir que tiene un récord nacional y en la prueba reina del fondo que es la maratón. Pero contanos, Jason, ¿en qué momento te diste cuenta que podías vivir del atletismo? ¿Cuál fue como ese momento como listo? No, esto es por acá y me voy a meter con toda porque de esto voy a vivir. Bueno, creo que me pasó mucho porque en un momento me contó muchísimo lo que era Diego Colorado, Juan Carlos Cardona. Y me sentaba con ellos a hablar y como que los escuchaba decir como que no me ha pagado el Comité Olímpico o no me ha pagado la liga o el patrocinador. Entonces yo decía, pero o sea, hay varios factores económicos en los cuales se puede vivir.
Claro, obviamente después de los resultados pues va llegando todo esto. Y tuve pues obviamente mis baches en el punto de decir como que ya no quiero correr más, posiblemente porque no tenía la solvencia económica para poder realizar el deporte, pero llegó creo que mi primer equipo al cual pues pude tener un sueldo, que no era mucho, pero era para mí bastante importante, y fue Valtasport, que es un equipo, es una marca deportiva de una persona tolimense que un día se me acercó sin ningún interés y me dijo, ven, ponte la ropa, yo te doy algo de sueldo, pero pues dedícate a correr. Con él duré un buen tiempo. ¿Y ahí seguías viviendo en el Líbano? No, ahí ya vivía en Bogotá. Ahí pasé a vivir a Bogotá un tiempo. Y después de esto, ya llego pues al equipo más, como de los más insignia que hay en Colombia, que era Porvenir. Y claro, ahí ya fue diferente, ahí ya tenía un contrato, ya tenía posibilidades de viajar, ya tenía como el sustento económico para decir, ¿quieres ir a correr una maratón en cualquier lado? Pues nosotros te vamos a ayudar, queremos que vayas, queremos que seas de los mejores. Entonces como que ya ahí entendí que sí podía vivir del atletismo. Obviamente me tenía que dedicar 100% a correr, pero pues de eso se trataba, y creo que cuando te dedicas al 100% al deporte, ya no tenías que hacer unas labores extras, todo fue funcionando a mejor. Y bueno, la evolución se fue reflejando en cuanto ya a pensar en un campeonato sudamericano, unos Juegos Bolivarianos, unos Juegos Centroamericanos, y bueno, por último fue que los Juegos Olímpicos marcaron como elite. Pero entonces, ¿por qué te fuiste a vivir a Bogotá? ¿Fue por el atletismo o por otros factores que te fuiste a vivir a Bogotá? Sí, bueno, yo me gustaban las motos, entonces como que tenía una moto y en un accidente que tuve, tenía que recuperarme de un esguince de rodilla, prácticamente que casi me olvido del atletismo, y la recuperación estaba ya. O sea, en ese entonces me entrenaba el profesor Humberto Ramírez y me dijo como que ven, nosotros desde acá, desde Bogotá, te podemos ayudar. En ese entonces él era el presidente Félix Marrugo de la Liga de Bogotá, y como que desde ahí me hicieron unos pinitos para poderme colaborar en todo el tema de la recuperación. Entonces ya como que llegué a Bogotá y fue llegar a un mundo de atletismo donde tenía compañeros para entrenar, donde todos me daban como la mano. Obviamente una ciudad inmensa. Yo siendo de pueblo, llegar a la ciudad fue algo difícil, pero ahí ya me fui como acomodando a los entrenamientos, a tener que trabajar. Trabajé vendiendo seguros, entrenaba durísimo en la mañana y en la tarde me iba a vender seguros y me quedaba dormido, literal, vendiendo un seguro. Entonces como que fueron cosas que hacen parte del proceso, y me alegra hoy en día poderlo contar, porque creo que muchos decimos como que no, o trabajo o entreno, pero no puedo hacer las dos cosas, y mi enfoque siempre estaba en ser atleta profesional, pero tenía que de alguna manera pagar mis gastos. Y ya bueno, después trabajé en el IRD. Y por último, pues ahí sí ya dije 100% atleta, pues élite, o pues correr. ¿Cuántos años estuviste con el equipo de Porvenir? Yo con Porvenir estuve, creo que 4 o 5 años. No recuerdo los años, pero marcaron ciertamente una parte importantísima. Creo que desde el 2016, si no estoy mal, hasta el 2021 estuve ellos en pandemia. Nunca me quitaron su apoyo, creo que fue algo que también se los agradezco inmensamente. Y yo terminé la relación con ellos en los mejores términos. Yo me veo con todos los directivos del equipo y nos saludamos muy bien. Pero pues también entendimos que en una parte, dentro de los contratos y entre las marcas que llegan a nuestras vidas, pues habían unas ofertas que sobrepasaban un poco tal vez la necesidad, y por último pues ya fue que llegué al equipo de Exis Colombia, que en ese entonces estaba llegando. Ellos firmaron con otra marca, entonces no se pudo hacer la alianza en conexión de las marcas, y por últimas pues tuve que escoger entre una de las dos. Y bueno, ya por último me quedé en Exis Colombia. Ya en Exis llevo lo que son 4 años, y pues obviamente deseando estar muchos más. Pero creo que también eso va mucho de la mano del deportista en cuanto a los resultados y pues cómo se pueda desarrollar para que la marca siga interesada en ese proceso. Devolvámonos un poquito ya para hablar de Maratón Medellín y esas primeras participaciones tuyas en Maratón Medellín. Revisando el archivo, tengo que la primera edición que corriste de Maratón Medellín como evento, no necesariamente la distancia de maratón, fue en el 2013.
En este tiempo hiciste un tiempo de 1 hora 08:54 y quedaste de séptimo. ¿Qué recordás de esa versión? ¿Sí fue la primera versión que participaste del evento o no? Ni la recordaba. Me la recordaste, pero sí. Recuerdo tanto que ese día fue mi debut y con quien iba yo hasta el kilómetro 18 era con Juan Carlos. Entonces, como que yo me pongo al lado de Juan Carlos, que en ese entonces ganó Juan Carlos Cardona ahí, y llega y me dice, tranquilo pelado, va hacia el lado y se va conmigo. Y para mí Juanca era un gran referente, así que yo me fui al lado de él y en el 18 nos dividíamos. Ajá, él en ese año ganó maratón. Exacto. Fue la primera maratón que él ganó porque en el 2012 ganó José David, que es el hermano, Ajá. pero Juanca estaba en los Olímpicos. Exacto. Entonces ahí y nos fuimos y ya en el 18 él me dijo, listo, ya. Y yo llegué y terminé. Me acuerdo tanto que a lo lejos veía al primer colombiano que fue John Tello, creo que quedó sexto. Y quinto fue Marickson dos Santos, que es un corredor brasilero un gran referente. Y yo decía, no, pues si Marickson fue quinto, pues y yo fui séptimo, o sea, fue excelente. Y bueno, ahí no le di tanta importancia pues al séptimo lugar, no como que no dimensionaba lo que había hecho, sino que simplemente me fui como a la salida, pues a la llegada prácticamente a ver quién era que ganaba maratón. Me acuerdo tanto, y eso es una anécdota que yo creo que Juan Carlos la contó, que iba en un momento y estaba la familia ahí, como antes del 18, como en el 15, y le dice Juan Carlos a Diego, como que ¿a cuánto va el primero? Y le dice, no, va como a 2 minutos y algo. Y yo llego y lo miro así, yo, no, este man ya no lo alcanza nunca. Dijo, y entonces él así como en voz alta dijo, no, lo alcanzo en las subidas. Y yo, bueno, entonces yo me fui a la llegada a ver realmente quién era el que ganaba cuando yo veo que Juan Carlos estaba ganando. Y ya se tiene mucha confianza. Y sí, así fue, ganó ese día. Pero creo que fue el que me ayudó ahí como a hacer mi debut, sin pensar en ese entonces que fue prácticamente mi entrenador durante mucho tiempo. Hoy en día pues hacemos una alianza dentro de la formación de lo que queremos para mejorar pues ese 2:10:51 que es el récord, pero así como que lo une a uno el atletismo y ese fue mi primera media maratón en Medellín y creo que pues desde ahí le cogí muchísimo cariño y mucho más ahora el maratón. No, y que poniéndolo en contexto, pues si bien no suena como una gran marca, pues fue un séptimo lugar y fue el debut. Entonces yo creo que esos dos elementos hacen que dimensionemos un poco y que dimensiones un poquito lo que fue esa primera edición, esa primera versión tuya en Maratón Medellín. Sí, y aparte de eso que pues Medellín es una de las carreras, si bien con Bogotá, de Colombia, las mejores de Colombia, entonces el gran nivel deportivo y el gran nivel de atletas que trae conlleva que no sea tan fácil como parece. Entonces un séptimo lugar es realmente estar entre los mejores dentro de un continente y pues mucho más dentro de Colombia. Fui el segundo mejor detrás y delante de muchos atletas que realmente tienen un renombre. En eso Marickson venía de haber ganado Nueva York, la maratón de Nueva York, una major, y como que quedar quinto y realmente yo digo en ese momento, ahorita pues digo, no sé, me sacó 1 minuto y medio que para ese entonces con el nivel que él tenía, para mí eso era como nada. Entonces creo que hoy en día lo dimensiono más, pero en ese momento fue séptimo lugar y me lo disfruté al máximo. Yo creo que tu carrera se divide en dos, Jason, me corregí si lo ves de otra manera. Previo al récord nacional y después del récord nacional. Entonces hablemos de esas otras versiones tuyas en Maratón Medellín, previo al récord nacional y luego hablamos un poquito de lo que fue el récord nacional y los Juegos Olímpicos, por supuesto. Pero contanos qué otras anécdotas recordás de esas ediciones de Maratón Medellín en esos años más o menos 2014, 15, 16, de todos esos años que corrías con Porvenir y que no, pues todavía no habías dado el paso a maratón. Sí, creo que después de eso, la siguiente fue que quedé tercero en media maratón y al año siguiente, que ese no recuerdo bien el año, 2016, 2017, veníamos unidos con un keniano y el keniano se desvía en la vía, o sea, se desvía como por donde cogen los de maratón y yo me quedo como en la vía pues de 21. Yo ya la había hecho varias veces, entonces yo la entendía. Él iba adelantico mío y como que yo veo que se cruza y yo como dentro de mí como que pensé, ¿será que le digo? ¿Será que no le digo? Pero no, me puedo más como la manera de entender que él realmente también estaba peleando por la carrera.
necesitaba el dinero, bueno, en fin, se le vinieron muchas cosas que realmente... Y yo lo único que hice fue llamarlo y como que él se voltea todo asustado y claro, se regresa y rapidito me alcanza. Al final me gana la carrera. Así que pues perdí el premio al primero y quedé segundo y como que yo al final no me explicaba si había hecho bien o había hecho mal. Pero creo que más allá de eso fue una manera de poder demostrar que pues, y creo que lo he vivido así, y es que si queremos ganar pues hay que hacerlo de la mejor manera, hay que ganar con todas las condiciones necesarias y pues mano a mano con los atletas porque todos entrenamos para ganar y en un punto pues gana el mejor y así lo entendí. Nunca pude ganar la media maratón de Medellín. Ya pues después me dije ya no voy a querer más la media, ahora voy a intentar la maratón. Mi primera vez que lo intenté fui hasta el kilómetro 25 y en el kilómetro 25 se me acabaron las fuerzas y me tocó parar. Ese día íbamos como 4 kenianos y todos iban así como pensando quién es. Pero yo me sentía muy bien, pero claro, cuando hicimos el retorno, yo ya, no mentiras, antes de empezar la subida, yo como que vi eso era interminable, esa recta, entonces yo dije, no sé hasta dónde va a llegar y no sé ni cómo se va a regresar. Entonces mejor me quedo acá y cojo el metro y así que terminé en el 25, me vine caminando un pedazo. Y después me subí al metro y llegué a la salida, pero fue mi primera experiencia intentando ir por el maratón. Ya después sí no pude correr los años siguientes porque me estaba enfocando para lo que era la clasificación a juegos. Después me tocó correr juegos centroamericanos, juegos panamericanos, juegos olímpicos, entonces se cruzaba muchísimo. Y después de los Juegos Olímpicos dije, bueno, ahora sí voy a intentarlo al maratón de Medellín y fue cuando pude ganar. Y más o menos ese que contaste, esa anécdota de tu debut en maratón, ¿esa era la primera vez que ibas a correr maratón? O sea, ¿tu debut lo hiciste en Medellín o ya habías debutado en la distancia? No, ya había debutado. Yo debuté en el 2018 en Rotterdam, donde corrí 2 horas 18:13 creo. Y ahí seguí al año siguiente. Con eso me clasifiqué a Juegos Centroamericanos 2018, que gané Juegos Panamericanos en Panamá. En Barranquilla. Después fuimos a Juegos Panamericanos, donde no pude terminar. Corrí después la siguiente maratón y ahí sí intenté Medellín. ¿Pero en bolivarianos y panamericanos era media o era maratón? En bolivarianos es media maratón. En panamericanos es maratón, pero no pude terminar la maratón. Creo que fue la primera maratón que no pude terminar después de Medellín. Pero también por el ritmo, porque me había lesionado tiempo antes. Entonces como que no pude completar la preparación, la carrera fue muy rápida. Entonces también como en el 30, 20 algo, mis piernas dijeron no más y me tocó parar. Pero creo que han sido las carreras que me he tenido que retirar. El maratón es así. Y ha sido como las experiencias que más marcan porque a veces haces el trabajo bien, te lesionas, no te dan las piernas, las condiciones no estaban aptas para ti. Y hay momentos donde tú dices como que ¿será que sí hice la mejor preparación y corres la mejor carrera? Entonces como que está eso, el maratón hay que saberlo llevar y posiblemente cuando lo enfrentamos pues estar preparado para cualquier cosa. Corriendo Juntos, el podcast de Maratón Medellín. La SIM y eSIM de Connecti te ofrecen internet desde el momento en que aterrizas. Sin importar el lugar del mundo donde corras, siempre estarás conectado. Aprovecha ya los planes ilimitados a Estados Unidos, Europa y Latinoamérica ingresando a connecti.co y corre con la tranquilidad de una conexión global. Y hablando nuevamente de lo que es maratón, y de hecho lo hablábamos también con Juan Carlos, que hay corredores que son muy buenos para 10, para 21, pero que en maratón no se les da. En esa charla con Juan Carlos y con Diego hablábamos de eso. Juan Carlos, un corredor que se destacó muchísimo en la maratón, pero en la media maratón nunca tuvo pues marcas relevantes y en Medellín quedaba 10, 7 más o menos. Y el caso de Diego era al revés. Diego en media maratón siempre se metía en el top 5, pero nunca se le dio en maratón. Entonces, como que hablemos un poquito de qué se necesita para el maratón, qué hace un buen corredor de maratón y por qué hay muy buenos corredores que no se les da en maratón. Yo creo que una de las partes fundamentales es la genética. Genéticamente o el compuesto de la persona está hecho para ciertas velocidades. Está como los corredores de velocidad que tienen fibras rápidas. Nosotros como fondistas tenemos fibras mucho más largas. Entonces conlleva a que realmente en un momento tengamos que ser realistas a eso, ¿no?
saber que, por ejemplo, lo que el caso de Diego, que Diego lo explica muy bien y es, corría perfecto el medio maratón, lo hacía en 1:03, 1:04, pero cuando iba a correr el maratón tenía que pasar en 1:06 con un lapso de tiempo bastante importante, pero no le daba. Entonces creo que me pasó a mí también igual. Yo empecé corriendo 1500 metros, después dije como que no es el tiempo, no es la velocidad que yo quiero. Pasé a correr 5 kilómetros, tampoco me daba ahí. Después pasé a 10 y como que fui avanzando hasta llegar al medio maratón, donde obviamente marqué un ítem pues en Colombia, las carreras de Colombia, pero cuando iba a correr en una carrera mucho más rápida, esa velocidad no era la suficiente como para estar a nivel del mundo. Así que haciendo trabajos mucho más largos entendía que esa velocidad se podía prolongar mucho más y decía como que yo soy capaz de pasar un medio maratón en 1:06 y aguantar para pasar el siguiente en 1:06 algo. Mientras que era mucho más difícil poder decir que pasaba 10 kilómetros en 29 y podía soportar otros 29. Entonces ahí es saber entender también el cuerpo, pero creo que en mi caso, y me gusta muchísimo, a mí el maratón me encanta prepararlo. Obviamente trae muchas lesiones, pero me encanta prepararlo, me encanta correrlo. Creo que es la prueba reina del atletismo porque te pone contra la pared en cualquier momento. Estratégicamente tienes que hacer bien los movimientos. Es como una jugada de ajedrez donde si haces un mal movimiento perdiste. Y acá es lo mismo. Si te mueves mal, si hidratas mal, si te comes el gel mal, o sea, cualquier cosita que puedas hacer, segurísimo que te lo va a pagar al final. Entonces, creo que eso es lo que me ha definido, entender también obviamente que el maratón era lo mío y que más allá de eso pues tenía que olvidarme un poco de correr 10 kilómetros o 5 kilómetros que tal vez no iban a llevar un buen resultado. Hablemos un poquito, Jason, de ese récord nacional. ¿Cómo se dio la preparación para ese récord nacional? Digamos que era esos años raros que ya los vemos como un poquito lejanos, pero eran en plena pandemia, sin carreras masivas. ¿Cómo fue esa preparación y cómo viviste esos años previos y esa preparación hasta llegar a ese momento del récord nacional? ¿2021 fue? ¿O qué año fue? Sí, fue clasificar, era la última oportunidad que tenía para clasificar a los Juegos Olímpicos. Recuerdo tanto que obviamente cuando llegó pandemia, mi hija estaba a punto de nacer, entonces cuando llegó pandemia pues dijeron hay que encerrarnos y yo me encerré, mucho más por temor a mi hija. Así que recuerdo tanto que en un momento me llamó el Comité Olímpico y el equipo y me dijo como que para los deportistas hay una posibilidad de viajar, obviamente con todas las restricciones que habían, pero el ministerio como tal está gestionando para que en Europa se están haciendo eventos y ahí está el Campeonato del Mundo en Polonia. Y yo recuerdo tanto que un canal también de televisión estaba haciendo unas pautas de lo que era entrenar en pandemia. Y yo todavía tengo y salía acuerpado, o sea, salía con un peso de más. Y claro, y tenía que correr el mundial unas semanas, un mes y medio después y había parado como 3 meses, 4 meses por completo. Entonces como que fue difícil porque decían puedes salir a entrenar y yo salía a entrenar, pero cuando llegaba con temor, no sabía qué podía pasar, me bañaba 20,000 veces antes de entrar a la habitación a saludar a mi esposa y a la niña. Entonces como que era muy frustrante porque mi mente no estaba en querer rendir al máximo, sino en como que eso no afectara a mi familia. Y decían, sí, es que tú puedes salir. Y bien, chévere, podemos salir, pero ¿qué pasa después? ¿Sí? Entonces como que fue algo frustrante hasta que en un momento como que decidimos decir como que listo, nos vamos a cuidar todos, vamos a hacer todo lo que sea necesario, pero entonces Jason si se va para Europa, se va a quedar en Europa un tiempo, va a hacer todo lo que es la preparación y en base a eso, pues sí hace la clasificación bien. Ahí corrí el maratón de Valencia, donde me retiré en el kilómetro 35, pero ahí entendí que sí podía, o sea, que sí tenía en las piernas la posibilidad de clasificar a los Juegos Olímpicos, que pedían 2 horas 11:30. Hasta el kilómetro 35 llevaba la marca, pero por motivos, pues, obviamente de salud y eso, me tuve que retirar en el 35, pero no porque no tuviera las fuerzas para terminar. ¿Fueron las ampollas? Fue ese Sí, año. que me salió una ampolla, entonces como que, bueno, me sacó. Pero ahí entendí mucho, entonces como que llegué y dije, me voy a preparar. El 1 de enero me voy a preparar al máximo, al 100%. Ya estaba un poquito soltando lo que era pandemia, entonces como que ya podía encontrar más personas que los dejaran salir. Hasta el punto de que nos preparamos y nos enfocamos muchísimo. Entrenábamos mañana, tarde, con el permiso que había, pues obviamente el ministerio.
Y el NN, que era la marca de Electric Shock, hizo un evento previo a los Olímpicos, pero clasificatoria a Juegos. Y era la última oportunidad, prácticamente la última en todo el mundo que estaba la posibilidad de correr. Así que las solicitudes en cuanto a posibilidad eran muchísimas. Y solo habían 50 cupos para hombres y 50 para damas. De lo contrario, no habían más posibilidades. Nosotros pasamos la solicitud. En ese entonces, Felipe Pozo también nos ayudó muchísimo. Y una vez pasaron todos los filtros, recibimos la carta como de aceptación. Y ahí ya fue empezar con el ministerio, con el Comité Olímpico, a gestionar todo, cómo iba a ser los tiquetes, cómo iba a ser la estadía en los lugares. Tocaba llegar y hacer cuarentenas 8 días previo al maratón, entonces nos teníamos que ir 20 días, entrenar prácticamente en los pasillos del hotel. O sea, fue tedioso al punto de que nosotros llegamos y decíamos, ¿cómo vamos a poder correr un maratón si no podemos entrenar las cantidades de kilómetros que hay que hacer para un maratón? Pero nos como que nos fuimos dando a la idea y a la tarea. Y corrimos en Países Bajos, en un aeropuerto, y ese día iba en el grupo de 2 horas 9:45 y me sentía demasiadamente bien, hasta llegar al punto donde perdí contacto en el 30 y dije, no, acá voy a mi ritmo, no me voy a desesperar, lo único que necesito es bajar de 2 horas 11:30 y ya. Y yo simplemente contaba en la mente y decía, en los últimos 12 kilómetros no puedo perder tantos minutos porque llevo 2:9. 2:9:45, 2:10, o sea, minuto 30 por encima no, y hacía el conteo y decía no puedo perder más de 10 segundos por kilómetro, y pasaban los kilómetros y iba perdiendo 5, iba perdiendo 6, iba perdiendo 7. Pero al final cuando veo el reloj a lo lejos y marcaba 2 horas 9:50, 2 horas 10, 2 horas 10:15, 2 horas 10:40 y al final cuando paso 2 horas 10:50, la felicidad me invadió tanto que claro, obviamente se me venían las lágrimas porque eran muchas cosas, o sea, era mucho sacrificio, era haberme alejado de mi hija recién nacida, la familia, o sea, muchas cosas que uno deja atrás por ese sueño, y que se lograra, pues era sorprendente. Y obviamente pues fue récord nacional, entonces pues pasó muchísimo que cuando llegué al hotel estaba muchos mensajes de los amigos, de los que les gustaba el atletismo, y como que habían visto la carrera y pues había sido sorprendente porque ese día corrimos literal con muchísimos atletas del mundo de altísimo nivel. Sí, me recuerdo que estaba viendo la carrera y fue bien emocionante ver porque las dos cosas venían juntas, o sea, si se hacía la clasificación, muy probablemente se iba a tener el récord nacional, que lo había hecho Iván en Valencia previo, pues en esa carrera que describiste previo. Ese recorrido eran 7 kilómetros, más o menos, eran el recorrido en el que hiciste el récord nacional. Sí, total. Era un recorrido por el aeropuerto de 7 kilómetros más o menos, y después cuando se completaba cierta cantidad se volvía y se metía uno hacia el lugar de la salida. Entonces como que agregaban 1 kilómetro de salida y 1 kilómetro de entrada, más un poquito más, como para que fuera a dar la distancia completa. ¿Cómo crees, Jason, que cambió tu carrera después de ese récord nacional? Bueno, yo creo que me enseñó y me mostró que era posible poder correr a esas velocidades. En un momento era una marca que hace 20 años estaba, y que de cierta manera la pandemia también nos mostró que teníamos que concentrarnos mucho más en un objetivo, que no teníamos que estar corriendo muchas carreras, sino que al contrario, cuando entrenábamos mucho más sobre el tiempo y hacíamos la preparación necesaria sin mucho desespero, podríamos lograr estas marcas tan difíciles que hoy en día pues están para clasificar. Pero creo que ahí fue mostrándole también no solo a Jason, sino a las marcas y a las empresas privadas que era posible poderle dar una mano al atleta y decir, venga, como que nosotros te ayudamos, ¿qué necesitas? ¿Cómo es la posibilidad de que podamos colaborar en ese proceso para los Juegos Olímpicos? ¿Cuál es el equipo que se necesita? También se mostró que, por ejemplo, cuando la pandemia, el running fue cogiendo una fuerza bastante importante. Recuerdo tanto que yo salía a entrenar en pandemia cuando solo le daban permiso como a los deportistas y era una soledad total.
y cuando un día avisan que puede salir cualquier persona, pero solo hacer ejercicio, las calles eran invadidas. Un recorrido de 4 kilómetros completico, habían personas, o sea, habían cientos de personas. Y desde ahí como que las personas entendieron que hacer deporte era algo diferente, era cambiarle la vida, era poder realmente respirar el aire durante mucho tiempo que no habían podido. Y hoy en día tú ves en las carreras que es invadido. O sea, por ejemplo, Maratón Medellín abre inscripciones y en un momento ya se acabaron. Y uno como que dice, bueno, ¿y cuántos se quedaron por fuera? Y vas y preguntas si son muchos los que se quedaron por fuera. Entonces creo que tanto a mí como a las marcas y como a los deportistas les ha cambiado muchísimo la mentalidad en cuanto a los resultados. Creo que es parte importante. Pero también yo he visto y lo he disfrutado el running desde otro punto, desde el punto de disfrutarme las expos y demás. Quiero correr por debajo de 2:10 y eso es clarísimo. Y posiblemente el año que viene lo voy a intentar. Pero desde ahí marca una posibilidad de que estamos par a par con el mundo, de que también tenemos esa posibilidad de que no son solo los quenianos o no son solo los españoles o no son solo los americanos los que realmente pueden estar mano a mano, sino que con una marca como esta podemos pelear con ellos y decir cuál es la posibilidad de poder ganar una carrera como esta. Luego de ese récord nacional vinieron los Olímpicos, que creo que también fue un hito importante en tu carrera. Top 15 en Juegos Olímpicos, unos Juegos Olímpicos atípicos obviamente, y creo que una imagen también que queda para la historia ahí liderando con Elliot. Contanos un poquito de esos Juegos Olímpicos y de qué significa para un atleta élite participar en una Olimpiada. Bueno, yo creo que los Juegos Olímpicos marcaron mucho más la historia y el final de lo que es hoy en día, porque cuando yo me clasifiqué a los Juegos Olímpicos fue el récord nacional y todo, pero ya tú vestido con la camiseta de Colombia, al frente del televisor, cientos de personas de todo el mundo viendo una carrera que es global, y ver esa posibilidad de que un colombiano esté mano a mano con uno de los grandes referentes del atletismo es como, no sé, ver un Cristiano Ronaldo al lado de James, por decirlo así, y estar ahí peleando, jugando igual a igual. Creo que pasó en ese momento. Y ahí marcó porque yo solo pensaba durante la carrera, yo decía, si hace 3 meses corrí 2:10, hoy en día los Juegos Olímpicos los pueden ganar con 2:08. O sea que con 2:10, con la marca que yo hice, en algún momento han sido medallistas olímpicos, han estado en diploma olímpico y voy a luchar por eso. O sea, y el ritmo que yo impuse al inicio y el ritmo que hasta cuando me quedé era de 2:10, promediando 2:10, 2:10:30. Obviamente pues al final perdí ritmo, pero fueron 27 kilómetros ahí, luchando, intentando esa posibilidad. Yo a veces cuento que cuando pasé el kilómetro 21 de la media maratón pasé en unos 5:13 creo, y dije, hoy voy a ser medallista. O sea, hoy sí o sí me voy a meter en la medalla. No sé, de pronto me gané Elliot, pero ahí para allá no sé quién me vaya a ganar. Pero fue bonito porque creo que en ese momento el cuerpo se me erizó y dije, me siento demasiadamente bien, siento las condiciones de poder aguantar otra media a la misma velocidad. Y eran unos Juegos Olímpicos, quedar 15 en unos Juegos Olímpicos, era como el premio a tantos años de trabajo, a no solo 1 ni 2, sino 8 o 10 años desde que empecé mi carrera deportiva, y encontrar unos Juegos Olímpicos que es el máximo como evento al que puede uno aspirar. O sea, creo que de ahí para allá ya no hay más, para nosotros en especial. Y era lo máximo, era como haber llegado al tope y decir, bueno, ¿y qué pasa después de los Juegos Olímpicos? Toca repetirlo. Y vemos que este año lo intenté, lo busqué durante 4 años y no me clasifiqué. Este año no estoy clasificado a Juegos Olímpicos de París, pero lo intenté y luché hasta el máximo. Entonces, ¿qué me queda? Bueno, se acaba París y empieza una nueva era, empieza un nuevo comenzar, por decirlo así, y ya es pensar en los próximos Juegos. Hablemos nuevamente de Maratón Medellín, pero ya después de esa participación en Juegos Olímpicos y de pronto un Jason ya más reconocido, no solamente por los aficionados profundos del atletismo, sino como por la comunidad en general. Y ganas en Medellín en el 2022 y 2023 en maratón. Contanos cómo se dieron esas carreras y la importancia para un atleta colombiano. Si bien sos del Líbano, pues prácticamente es ganar en casa, porque podemos decir que Maratón Medellín es la carrera de Colombia. Sí, creo, es que exacto, o sea, ahí es donde está.
muchas de las veces o en muchas ocasiones nosotros corremos como en otro lugar y está bien, todo se ve por televisión y algunas cosas porque otras siempre muestran a los primeros, pero Jason llega a 10º, 11, 12, no sé. Pero Medellín es la maratón de nosotros, Medellín es la maratón de los colombianos, donde realmente hay cientos de personas en las cuales pues nos puedan permitir como que disfrutar desde el mismo punto. Tú llegas de primero, pero tú ves al último llegando con la misma emoción que llegó el primero. Porque el maratón se vive y se disfruta, y es acá, y es en Colombia. Entonces, un día me dije como que, listo, está bien, he corrido muchas veces, pero acá puede mi familia verme correr. O sea, acá va a estar mi familia ahí presente, lo que es el día antes, lo que es el día de la expo, lo que pasa en la carrera. Y yo dije, correré una y después me enfoco en otra cosa. Pero pasó algo muy bonito en Medellín, y es que la organización dejó que mi hija tuviera la posibilidad de llegar a meta conmigo y eso me marcó para siempre. Yo ese día gané con récord del evento que está en 2 horas 15, 17 o 2 horas 15 algo, 2:40 y algo. Pero para mí, más allá del tiempo, más allá de ganar, era poder llegar a la meta, levantar a mi hija y como que ver que eso iba a quedar plasmado para siempre. Así que al año siguiente, una de las peticiones pues, que yo le hice pues, a la marca con la que estoy ahora era como que ayúdenme a que mi hija pueda estar ahí. Obviamente Medellín siempre dijo que sí. Y el año pasado al ganar volví a mi hija, estaba ahí, ya está más grande. Entonces ya lo entendió de otro punto, ya lo disfrutó más. Hoy en día mi hija me dice como que no puedes perder ninguna carrera y yo le digo como que no es así de fácil. O sea, ojalá yo quisiera no perder nunca, pero ha entendido que el papá llega primero y que está bien. Pero creo que como que no se le ha olvidado lo que pasó el año pasado en la maratón de Medellín. O sea, creo que es algo que está marcando, que tal vez cuando esté un poco más grande se le olvide, pero por lo menos en el registro sí va a estar. Entonces sí es importante eso y creo que ha marcado y marcará siempre. Este año deseo poder llegar en óptimas condiciones y en las mejores condiciones para poder pelear por ese primer lugar, porque Medellín siempre va a ser especial, pero también es una carrera que tú cuando regresas del centro comercial te marca. O sea, empiezas a bajar y empiezas a encontrar gente y todo el mundo es gritando, todo el mundo es vamos, todo el mundo es si se puede. O sea, viven la misma pasión, pero que también por más que vayan cansados en el kilómetro 25 te están apoyando y hasta el final de la carrera, o sea, hasta que tú terminas encuentras personas que te están alentando durante todo el recorrido. Entonces creo que eso es demasiado especial. No lo he vivido en ninguna otra carrera y creo que por eso para mí Medellín hace parte de esa exclusividad de todas las carreras que sí o sí quisiera correr siempre. Ya para ir cerrando y para terminar como el tema de Maratón Medellín, contanos de ¿cuál crees vos que es la importancia que ha tenido Maratón Medellín en el atletismo de fondo en Colombia en estos 30 años? En el podcast hemos hablado de lo que ha sido, de cómo se marcó un hito en las carreras de calle. Si bien habían carreras antes, Maratón Medellín fue como esa primera carrera masiva y 30 años después sigue siendo una de las carreras principales de Colombia. Pero ¿cómo lo vive el atleta de élite? ¿Qué significa para un atleta de élite ganar en Medellín? Bueno, es que creo que la importancia de las carreras va y conlleva obviamente desde la expo, ¿sí? O sea, el atleta, el corredor amateur como el atleta de élite vive la expo, disfruta la expo, ve los corredores, el nivel de corredores, pero también la atención que tienen con el atleta. O sea, nosotros como corredores siempre tenemos la disponibilidad de la carrera para el hotel, el desplazamiento, la prensa, la llegada, la zona VIP. O sea, todas esas cosas son importantes a la hora porque muchas carreras lo hacen, pero otras se olvidan de eso. O sea, se olvidan de que también todos merecemos de cierta manera a un esfuerzo mayor ciertas posibilidades de llegar al evento en las mejores condiciones. Yo siempre he dicho que, por ejemplo, Medellín, una de las cosas es que, claro, yo, por ejemplo, soy de los que mi esposa vive en La Ceja, pero no me siento más cómodo que el día anterior poder compartir todo el día con mi hija, con mi esposa, me olvido de la carrera realmente. Entonces como que esas cosas Medellín nunca me ha puesto una traba de decir no, es que no puedes estar ahí en la concentración con tu hija y tu esposa, como a veces pasa en otras carreras. Lo hablo en especial y lo hablo en lo personal. Y lo mismo habla de los atletas que vienen. O sea,
los traen con los tiquetes, el desplazamiento, la alimentación. Entonces, como que el atleta simplemente se tiene que preocupar por llegar a una carrera y estar bien atendido y dar lo mejor. Que creo que cuando eso pasa, el cómo devolver un poco esa gratitud a la carrera es corriendo de la mejor manera. Y lo otro es eso, como que ha hecho especial para todos los corredores. Una de las partes es que, por ejemplo, Medellín es clasificatoria a la Maratón de Boston. Y muchos de los corredores que hoy en día vienen con esa posibilidad de clasificar a una major, de poder ir a una carrera de las grandes ligas también, y que Medellín marca que no es la misma Medellín de hace 30 años. Hoy en día es una Medellín mucho más grande, una Medellín con mucha más capacidad, pero ciertamente la organización ha logrado que concentrar a todas esas personas durante toda la carrera, durante toda la ciudad, sea ordenado. O sea, tú nunca ves el desorden que pasa en otras carreras, el que se salieron por este lado, el que no siguió bien, y lo han venido corrigiendo. Obviamente hay algunos errores que posiblemente hayan pasado, pero que cada año se ven menos, ¿sí? Y eso es importantísimo. Las marcas se van vinculando, van haciendo una expo mucho más grande, mucho más bonita. Entonces todas esas cosas hacen que sea especial, y creo que eso es lo que a veces el corredor se lleva. Como que, pasamos por una expo, nos demoramos, no sé, 10, 15 minutos recorriéndola toda porque es grandísima y no la disfrutamos. Entonces, para mí es especial dentro de todos los puntos, y me ha marcado los últimos 2 años. Entonces, espero que el tercero no sea la diferencia. Así es. Yo creo que desde la organización del evento siempre nos esforzamos por ir mejorando y siempre habrán detalles por mejorar, pero siempre buscamos que la experiencia del atleta, desde el élite hasta el aficionado, vaya mejorando año tras año. Ya para ir cerrando, contanos un poquito, Jason, de qué es Jauría Runner y cómo surge la idea. Bueno, Jauría lo creamos en definitiva con un amigo, con Juan, un triatleta, y se llamaba Wolfpack. Y en un momento así como teniendo una cena, dijimos como que venga, porque si estamos estudiando, si estamos haciendo pues la parte del conocimiento, hemos practicado el deporte, porque no hacemos un grupo donde realmente podamos brindarle esa posibilidad a una cierta cantidad de corredores. Y dijimos, listo, creémoslo, hagamos el branding y todo, y empezamos a trabajar. Obviamente por motivos ya después de trabajo y eso, al año nos dividimos. Hoy en día él también tiene un grupo muy especial acá en Medellín, y yo me quedo con Wolfpack, pero no convencía dentro de la manera de cómo se podía señalar o mostrar. Así que ya entra unos amigos que dicen como que venga, hagamos esto, cambiemos a Jauría. Jauría es una manada de lobos, y decíamos como que los lobos caminan desde el primero hasta el último, haciendo la línea y guiándose y dejándose guiar realmente por un líder. Y creo que desde ahí empezó. Mi meta en un momento era llegar a una cierta cantidad de deportistas. Hoy en día tengo, creo que más o menos 60 personas, y es un club que no, o sea, no estamos ampliándonos más, sino que queremos mantenernos sobre una base, lo cual permita también obviamente pues, un manejo dentro del atleta, pero que pues igual ahí va creciendo. Tenemos personas de todo el país, también hay unos de afuera, pero que si crece y si sigue creciendo, pues que sea una manera importantísima de poderle mostrar al mundo que la parte del running como el atletismo de fondo se viven de la misma manera. Hay que tener una responsabilidad para asumirlo, hay que entrenar muy bien, hay que enfocarnos siempre, no tiene que ser con Jason, hay muchísimos entrenadores que están capacitados, pero que siempre que vayamos a hacer el deporte sea con una persona especializada, una persona capacitada para poderte brindar una asesoría y un manejo adecuado de la parte del correr, porque correr es sí, o sea, tú te pones las zapatillas y sales a correr, pero llegas a un punto donde necesitas mejorar, donde necesitas una asesoría, donde necesitas un proceso, y aparte es un ciclo para que puedas lograr tus objetivos. No es simplemente me pongo la zapatilla y ya, sino que generar conciencia al corredor de que haciendo las cosas bien y sabiendo monitorear todo lo que genera su cuerpo, vemos mejores resultados. Entonces, bueno, Jauría es eso, es una manada de lobos, y orgulloso de todos los que están allí, porque comprenden, porque también son felices cuando uno corre y comprenden esa parte. Y pues yo también haciéndolo desde otro modelo de ya como entrenador y no solo de atleta, porque yo digo, tal vez esta parte del atletismo y en la élite no va a durar para siempre, pero sí quiero seguir alineado con el deporte, quiero seguir brindando esa posibilidad, y
creo que hemos dado un gran paso en el objetivo de creación de club y vamos a seguir avanzando. Hoy en día pues lo vemos también como una parte de poder brindarle a las nuevas generaciones. Intentamos poder colaborar de cierta manera con algunos niños y jóvenes que están en proceso de formación, brindándoles unas posibilidades para que puedan viajar, algún tema de zapatillas y eso, que ojalá y todos los clubes pudieran brindar esa posibilidad, porque creo que ahí está la formación en cuanto a los niños. A veces vamos y capacitamos un poquito con las personas que estamos trabajando, porque creo que desde ese punto nos vamos a caracterizar y ojalá todos nos caractericemos desde ese punto, de es enseñar un poco de lo que sabemos y guiar de la mejor manera, mostrando con claros ejemplos que el desarrollo sí se puede. Muy bacano, Jason, y eso vuelve como a lo que hablábamos anteriormente, de tener referentes, la importancia de tener referentes no solo para esos niños y que quieren ver una manera de salir adelante y una opción de vivir del deporte, sino también para los aficionados como yo al running, que simplemente lo hacemos por gusto y que me imagino que es un lujo pues para las personas que están en tu equipo de tener el recordista nacional de maratón que los entrene. Ya con esto vamos terminando. Muchas gracias, Jason, por aceptar la invitación al podcast y por honrar la carrera y la distancia de maratón con tu presencia. Siempre va a ser un lujo tener al récord nacional participando en el evento y esperamos que siga siendo así. No, a ustedes muchísimas gracias. Realmente para mí es un honor y bueno, siempre estén mis capacidades y dentro de los objetivos, Medellín siempre va a estar ahí presente. Muchas gracias por escuchar el podcast Corriendo Juntos de Maratón Medellín y Telemedellín. Los esperamos en un próximo episodio para seguir construyendo la historia de Maratón Medellín, entrevistando atletas élites, aficionados y personas de la organización. Muchas gracias a los patrocinadores Conecti y Centro Clínico Sicor. Los esperamos en el próximo episodio. Corriendo entre montañas desde 1994. Conectando con la historia de Medellín. Construyendo comunidad runner en Colombia. Corriendo Juntos, el podcast de Maratón Medellín. Presentado por Centro Clínico Sicor, Conecti y Alcaldía de Medellín.